La segunda sesión es diagnóstico y estadificación del cáncer de pulmón. Vamos a tener una primera charla que va a estar liderada por el doctor Mauricio Lema. El doctor Mauricio Lema nos va a hablar de los principios moleculares del cáncer de pulmón. Luego vamos con el doctor Luis Fernando Giraldo, quien nos va a hablar sobre el estado del arte del diagnóstico y estadificación en cáncer de pulmón. Y luego vamos a tener la charla del doctor Diego de Miguel Pérez sobre el estado actual del diagnóstico y la estadificación molecular, el papel actual de la biopsia líquida. El doctor Mauricio Lema, tengo aquí, que es hemato-oncólogo de la Clínica de Oncología Astorga en Medellín. Bienvenido, doctor Lema, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la tarde de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Viola, por esa presentación. Puse mi reloj los 40 minutos para los 20 minutos asignados en la presentación. Y vamos y agradezco al doctor Mantilla, a William, por la invitación y a ustedes por estar aquí. Mis conflictos de interés son numerosos y seguramente muchos tocan algunos de los aspectos que voy a hablar. Yo creo que yo me voy a sentir como esa persona que está ahí y posiblemente si logro cumplir el objetivo de hacer esto en 20 minutos, ustedes se van a sentir como los que están, como el vagón ese que se mueve a gran velocidad. Va a ser una presentación, yo espero, cinemática. Creo que ojalá que no suceda lo que puede suceder cada vez que uno hace una presentación en donde introduce muchos conceptos en poco periodo de tiempo. Uno corre el peligro de que los conceptos queden subóptimamente expresados. Y yo creo que es importante que así no avancemos muy rápidamente, que lo que avancemos lo hagamos bien. Y pues todos sabemos que el cáncer de pulmón era una enfermedad, incluso pues uno más o menos sabe que fue descrita así como tal en journals y cosas de esas, por allá en el siglo XIX, pues obviamente existe todo desde tiempo inmemorial, pero pues así como claramente, y se pensaba que todo el cáncer de pulmón era uno solo, y después nos dimos cuenta que había pues como dos, ¿cierto? El de células pequeñas y el otro, el de células no pequeñas. Y el otro nos vimos que eran pues más de dos. Yo los resumo de una manera pues muy grosera en el adenocarcinoma, que engloba todo lo que no es cáncer escamocelular y que tampoco es cáncer de células pequeñas, y el carcinoma escamoso, el LUAD, es cierto, por adenocarcinoma, y el LASC por el carcinoma escamocelular. Y aquí está un pie que yo pues me inventé, en donde esencialmente divido el tumor en esta nosología en tres formas muy simplista, pero que me puede ayudar desde el punto de vista como de un tema más bien como un recurso docente, en donde podemos ver que el adenocarcinoma es más frecuente, es más común, y los otros dos, el escamocelular y el carcinoma de células pequeñas, es distinto. Entonces vamos a hablar un poquito sobre adenocarcinoma, considerando que es el más común, y pues aquí vemos lo mismo, ¿cierto? Llegó un momento en el que pensábamos que todos los adenocarcinomas eran iguales, y desde el punto de vista molecular empezamos a encontrar que efectivamente no había tal, que no eran iguales y que tenían algunas alteraciones, y podemos ver aquí la evolución histórica de cómo esto ha sucedido. Este es un pointer, ¿sí? Bueno. Entonces, la evolución, pues empezamos a notar que había algunas mutaciones recurrentes que se veían con alguna frecuencia. Y pues hoy en día tenemos este panorama. Este es el panorama de las mutaciones drivers, o sea, aquellas que uno puede de pronto potencialmente intervenir y que puedan cambiar algún desenlace en cáncer de pulmón, específicamente en adenocarcinoma. Y pues podemos tomar este ejemplo de esta publicación de Nature de 2018, en donde Herbst revisa pues como las alteraciones genómicas recurrentes más frecuentes, y quiero pues arrancar con la más común de todas desde el punto de vista de las que es potencialmente accionable, que es el KRAS,
que como ustedes pueden apreciar ocurre en un 32% de los pacientes. La otra que podemos hablar muy importante es el EGFR, la otra es las mutaciones o alteraciones del gen ALK, la otra son alteraciones del MET, que son bastante comunes, las alteraciones del RET, las alteraciones del ROS, las alteraciones del BRAF, las alteraciones del HER2, y pues todas esas son alteraciones que tienen importancia desde el punto de vista del manejo eventual en los pacientes con cáncer de pulmón, porque son potencialmente drogables, es decir, se les puede dar droga que puedan funcionar. Esa palabra pues seguramente no existe, pero debería. El KRAS es muy común y podemos apreciar que en realidad se comporta como uno de esos indicadores o marcadores de esos cánceres de pulmón que ocurren en fumadores. Las mutaciones del tabaquismo hacen que ocurran muchas transversiones, que son ese tipo de alteraciones en las bases nitrogenadas y en el ADN, y se produce una mutación del KRAS, y la mutación del KRAS pues casi siempre se ve pues modificada por otras alteraciones que tienden a co-ocurrir con la mutación del KRAS. Y esencialmente, no tanto porque se mute el KRAS, sino porque quien generó esta mutación del KRAS es también capaz de causar grandes cantidades de mutaciones en el ADN, se generan una alta carga mutacional tumoral, un concepto que siempre manejamos, y podemos apreciar que el adenocarcinoma es un tumor que está lleno de mutaciones. Aquí podemos apreciar que está casi que en el extremo derecho de los tumores donde más frecuentemente ocurren mutaciones durante su historia natural. Esto genera una serie de alteraciones, todas estas son alteraciones que están relacionadas con la respuesta inmune o la ausencia de respuesta inmune, y de alguna manera nos da como un panorama de este tipo de tumores donde hay mutación del KRAS. Ustedes saben muy bien que el KRAS es una proteína que hace parte de la cascada de transducción de señales, y pues aquí yo quería mostrarles que tiene una cosita, yo sé que es muy importante porque es de color así como azul, y debajito de ella se produce unas alteraciones que permiten que pase de la fase inactiva, en donde la molécula está ligada a un GDP, y cuando hay una transición a GTP, o sea, se une a GTP, la actividad GTPasa que tiene intrínsecamente el KRAS la convierte en activa. Eso activa señales hacia abajo que permiten la proliferación celular. Bueno, resulta que cuando uno tiene una mutación de KRAS, usualmente en los exones, en los codones 12, 13 y 61 del KRAS, se produce una afinidad mucho mayor por el GTP, y esa afinidad mayor por el GTP, que intrínsecamente hace que ese KRAS tenga una actividad GTPasa reducida o ausente, hace que se genere el fenotipo oncológico, que es la proliferación celular. Entonces, la mutación de KRAS, cuando sucede, lo que hace es que se mantiene constitutivamente activo. Lo que es interesante es que este no es una tirosina quinasa, este es una GTPasa que no está funcionando. Entonces, ha sido notablemente difícil encontrar estrategias para drogar esto. O sea, la única excepción hasta ahora, o por lo menos la más notoria, es la G12C, que es una transversión especial en donde el G, no recuerdo qué es en este momento en la conferencia, se transforma en C, ¿sí? Y glicina a citosina, y eso ocurre, esa transversión hace que la actividad GTPasa del KRAS disminuya en forma notoria, pero no se convierta en cero. O sea, el hecho de que persista algo de actividad GTPasa permite que de pronto exista la oportunidad de que se pueda drogar, y eso es lo que ha logrado hacer unas drogas, dos drogas específicamente, el sotorasib y el adagrasib, que se meten en este huequito que es permitido por esa transversión, y convierten en cierta manera en parcialmente activa otra vez la actividad GTPasa del KRAS, lo cual hace que de pronto vuelva a haber una semblanza de normalidad.
¿Funciona? Sí, el CodeBreak 200 es un estudio en donde se muestra que usando el sotorasib en pacientes previamente tratados con cáncer de pulmón metastásico, KRAS mutado, G12C, tienen respuesta. La otra, muy importante, es el EGFR. El EGFR es, aquí podemos ver la anatomía del gen y podemos apreciar que tiene pues, muchos dominios. Aquí vemos el dominio propiamente de tirosina quinasa y en el dominio de tirosina quinasa podemos ver todas las posibles cosas que le pueden pasar. El dominio de tirosina quinasa es el que produce la actividad proliferativa que hace el EGFR en la membrana celular. Obviamente, como esa diapositiva estaba muy difícil, yo borré todo lo que no me servía y quedó con esto, ¿cierto? Esencialmente hay dos mutaciones que son como interesantes e importantes desde el punto de vista cuantitativo y son la elección del exón 19, algunos elementos del exón 19 y la mutación del L858R del exón 21, ¿cierto? Entonces esas son las dos grandes y ahorita veíamos en la conferencia anterior que eso tiene alguna importancia, por ejemplo, para el cáncer no relacionado con el tabaquismo y efectivamente las mutaciones del EGFR mapean con frecuencia en pacientes que no han fumado. Y aquí está, pues, como buena tirosina quinasa, lo que hace es que también genera inicia una cascada de transducción de señales y existen inhibidores de esto, como por ejemplo es el gefitinib, el osimertinib, el erlotinib y el dacomitinib. Entonces, este pertenece como a otro paradigma, el paradigma de persona que no hizo nada para merecer tener cáncer de pulmón y le dio, esencialmente es que por algún motivo adquirió esta mutación del EGFR, ocurrió esta transición, no son tanto transversiones, de nuevo es un detalle más o menos sutil, que permite que esta activación tumoral se convierta en una actividad constitutiva que hace que la célula tumoral esté siempre prendida gracias a que esta mutación está activa. Si uno tiene un inhibidor de tirosina quinasa que es capaz de apagar esta mutación, pues básicamente es capaz de apagar la célula y estas células tienen adicción oncogénica, y lo cual significa que cuando se suspende la activación por estos medicamentos, o sea, es el epítome de lo que es drogable o tratable con drogas, funciona extraordinariamente bien y con tasas de respuesta que pues, nosotros normalmente vemos en hematología oncológica, pues parecen respuestas de linfoma, 80%, 70%, 75% y supervivencias que son 3, 4 veces lo que uno esperaría con un paciente o un conjunto de pacientes con cáncer de pulmón metastásico. O sea que realmente esto se ha convertido en una cosa transformadora. Obviamente tenemos que saber quién tiene esto o si no, no hacemos nada. El otro muy famoso es el ALK. El ALK es lo mismo, o sea, esencialmente es un conjunto también es una proteína de transmembrana que en el caso de cáncer de pulmón adquiere una fusión con otra proteína que se llama el ML4. Algo significa eso, a mí no me importa. Lo cierto del caso es que el ALK y ML4 están unidos y cuando están unidos, la parte de tirosina quinasa del ALK está siempre activa y no está necesariamente pegada a la membrana celular. ¿Sí? Y eso ocurre en un 7% de los adenocarcinomas. Y bueno, y miren ustedes, todo esto es para decir que todas estas cosas azules sirven para que la célula tumoral crezca. No tenemos que entrar como en detalle, básicamente cuando está activo el ALK se activan las células tumorales y empiezan a proliferar. Y eso es una de esas cosas, esta diapositiva es hermosa porque desde el momento en el que se identificó que había problema en el pulmón en el 2007 hasta que hubo la primera droga que funcionó en los Estados Unidos, pasaron 4 años. ¿Sí? En Colombia se demoraron otros 10 años en aprobarla, pero eso no importa. Que es el crizotinib, es una droga anti-ALK, y lo que hace es esto, ¿cierto? Todas estas drogas se meten al bolsillo de ATP, donde normalmente la tirosina quinasa tirosinoquinasea, y aquí ya deja de tirosinoquinasear, porque está pues obstaculizada por estas drogas, y hay muchas drogas que hacen eso. Y funcionan, miren, ¿cierto? Miren, este es un estudio en donde la mitad de los pacientes que recibieron la droga correcta, pues no estaban progresando. Este es otro estudio en donde la mitad de los pacientes que recibieron la droga correcta, que era brigatinib en este caso, tampoco progresaron, comparado con los que no la recibieron de primero. Entonces estamos hablando de drogas que realmente funcionan en esta medicina de precisión.
Y siguiendo con el mismo leitmotiv, el mismo tema, pues pasamos al ROS1. El ROS1 es más o menos parecido al EGFR, es más o menos parecido al ALK, son una tirosina quinasa que también tiene el infortunio de modificarse, de tener una alteración, y también existe una droga, en este caso es el crizotinib, que también funciona en el ALK, que es capaz de envenenar esa proteína mutada y hacer que no funcione, que no genere, que no haga su actividad proliferativa. Ocurre en aproximadamente el 1%, y miren las tasas de respuesta que se tienen, 72% de tasas de respuesta cuando uno usa la droga correcta en el paciente que tiene eso. Obviamente ustedes se darán cuenta que si ustedes no saben que lo tiene, pues no se van a poder beneficiar de esta droga, y si Colombia no tiene la droga, tampoco se va a poder beneficiar de la droga. O sea que tenemos que saber en estos pacientes quién tiene eso, es incluso más importante que la charla misma, creo yo, pero vamos a continuar con la charla. Después tenemos MET. El MET es interesante. Ahora, a medida que ya nos vamos metiendo en las cosas moleculares más importantes de eso, nos damos cuenta que la cosa no es tan simple. Sí, EGFR muy fácil, 2 mutaciones, ALK una, ROS1 más o menos unas poquitas, ¿cierto? Y ahora nos metemos con KRAS, pues son muchas, pero la única que nos importa es la G12C, porque es la única para la que podemos hacer algo. Y nos metemos con MET, y en MET hay varias variaciones, o sea, hay amplificación, hay exones que se brincan, hay, bueno, una serie hay mutaciones. Todas ellas básicamente lo que hacen las mutaciones es que favorecen que este MET, que también es un receptor de membrana, se vuelva estable y se quede y no sea destruible por el CBD, el CBL, que es un mecanismo para hacer el down regulation del MET, y pues de nuevo es drogable. Existen drogas como el capmatinib y el tepotinib que son capaces de tener tasas de respuesta en pacientes previamente tratados de 40 a 45%, y no lo señalé, pero de 66% en pacientes que en primera línea. O sea, tenemos tasas de respuestas que son sencillamente espectaculares en quienes tienen esto, que ocurren en el 1%, y hay que detectar ese 1% que tiene eso, si no, no se van a poder beneficiar de esta droga. Además, tienen que recibir la droga que no puede darse en Colombia. ¿Sí? ¿Cómo voy con mis 20 minutos? Creo que no voy bien. ¿Sí? Y seguimos con el BRAF, ¿cierto? El BRAF es una cosa que se hizo famosa en melanoma. El melanoma es muy popular, y pues hoy quiero mencionar que todos le tenemos mucho respeto al melanoma, y nos gusta mucho cuando se detecta temprano y se saca. Eso es un comentario aleatorio. El melanoma está mutado en el 7%, y hay una mutación que se llama la B600E. Y miren ustedes, también existe veneno para esa proteína, el BRAF. El BRAF no es una tirosina quinasa, es una serina treonina quinasa. Para ustedes yo estoy seguro que les causa una gran preocupación el que sea eso, ¿cierto? Pero pues es importante. La inhibición de esto causa este swimmer's plot. Esto significa que están vivos, y todos estos que tienen flechitas que siguen vivos y que están respondiendo, o sea, meses y meses y meses y meses, con una tasa de respuesta del 63%. O sea, si tú tienes mutación del BRAF y tienes cáncer de pulmón, bacano que te den la droga que sirve. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sigue? ¿Cierto? El RET. Avanzamos rápidamente. Muy bien. ¿Sí? Selpercatinib, pralsetinib, tasas de respuesta del 61%, también es otro inhibidor de tirosina quinasa. Tenemos que saber quiénes la tienen, o si no, tampoco nos beneficiamos. Esta es muy rara, 0.23% de los pacientes con cáncer de pulmón tienen alteraciones de la N-TRAC, o sea que no vale la pena porque es solamente 0.23, pero es como la estrella de mar que uno tira al mar en medio de una playa, ¿cierto? Puede que no cambie la ecología de las estrellas de mar, pero para la estrella de mar hace toda la diferencia porque esa queda viva. Sí, miren las tasas de respuesta que tienen con estos venenos, ¿cierto? Entrectinib 63%, larotrectinib 73%, y las respuestas son largas, son duraderas, eso sirve, funciona. Entonces es bacano tener esa droga. Entonces todas estas pertenecen como a ese grupo en donde uno no hizo nada por merecer tener la enfermedad, pero le dio porque tenía estas mutaciones, y tenemos venenos que son capaces de evitar que la enfermedad progrese por lo menos por un tiempo. Y eso es importante porque estas alteraciones son reconocidas a nivel internacional, y esta tabla fue sacada de las recomendaciones de la European Society of Medical Oncology, que dice, por favor, tengan la bondad y establezca
estas mutaciones en los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Entonces, si a uno le regalan los laboratorios, que no le están regalando tanto a uno, sino que simplemente están buscando a sus clientes, le regalan una o dos cositas, ¿cierto? Para que le encuentren la chicha a la que le podemos dar eso, ¿cierto? De pronto sería bueno presionarlos de la manera más indebida posible, ¿cierto? Para que nos incluya todas estas cositas que a lo mejor se pueden beneficiar también los pacientes que no tienen, sino también los que tienen las otras cosas que no son las que ellos están interesados. Entonces, aquí pues me queda 1 minuto y 45 segundos menos, ¿cierto? Y ustedes pueden apreciar que todo lo que hemos hablado se resume en esta diapositiva. Yo les hubiera mostrado esa diapositiva y hubiera hablado sobre ella y hubiera sido la conferencia. Pero me queda faltando 1 minuto 30 para hablar del carcinoma de células pequeñas, de carcinoma escamocelular. Y simplemente quiero mencionarles que en el escamocelular está la mutación del P53, que es muy frecuente y no hay nada que hacer con ella, o sea que no hablemos más de ella, ¿cierto? Del CDKN2A, ¿cierto? Ese es un gen que además de inútil, pues desde el punto de vista de lo que uno puede hacer con eso, es un gen que depende de cómo se corte, o sea, el splicing, ¿cierto? Del gen hace que genere una cosa u otra cosa, el P16 o el Link4A, ¿sí? Chúpense esa, ¿cierto? Yo no sé para qué sirve eso, para nada, ¿cierto? Pero porque son genes supresores de tumores y para esos no hay nada que podamos hacer, no podemos restituir su ausencia, ¿cierto? El PTEN, ¿cierto? Y las mutaciones del Notch, no sé si por ahí están, ¿cierto? Pero esencialmente creo que me gasté demasiado tiempo en escamocelulares, no hay nada que podamos decir de escamocelulares que valga la pena, ¿cierto? Simplemente tú fumas, te da eso, esas cositas, te da escamocelular y si la inmunoterapia no hace nada por ti, tú te moriste, ¿cierto? Ese es el resumen. Y más aún, ¿cierto? Más grave aún es el carcinoma de células pequeñas, que tengo 14 segundos para hablar de él, ¿cierto? El carcinoma de células pequeñas es la tragedia máxima, es el único tumor que uno puede construir en un ratón más o menos fácil, ¿cierto? Tú coges un P53, uy, qué pena, se acabó esto. Tú coges un ratón, le destruyes el P53 y le destruyes el retinoblastoma y ya tenés células pequeñas. Es lo único que uno realmente necesita para la célula pequeña. Entonces, esencialmente, los dos son genes supresores de tumores para los que regulan el ciclo celular y no hay nada que nosotros podamos hacer cuando ellos dos están ausentes. Y precisamente eso se ha evidenciado. El P53 está inactivo en más del 90% de los pacientes, el retinoblastoma en el 91%, la vía Notch en el 28%, el PTEN en el 9%. O sea, también, si tú tienes eso, básicamente estás de malas, también hay un tratamiento inmunológico, ¿sí? Entonces, pasamos de la parte, llamémoslo así, histopatológica a la molecular, y no quise hablar de PD1 y PDL1 porque eso no es tan molecular, pues eso es más como inmunología, es un tema realmente interesante, pero en 20 minutos no hubiera podido. Entonces, aquí en el QR Code están las diapositivas, muchas de ellas no son originales, algunas sí, estas son las verdaderamente originales, y podemos apreciar que hay como 4 leitmotivs. El que fuma le da células, un tipo de adenocarcinoma, usualmente con mutación de Carras, es una normalidad frecuente. Los que hacen carcinomas de escamocelulares no tienen las mismas alteraciones, tienen P53 y tienen pues algunas cositas que lo inducen. Los pacientes con carcinomas, adenocarcinomas que tienen mutaciones de genes accionables son pues muy importantes y es importante identificarlos porque son efectivamente accionables. Y el carcinoma de células pequeñas, que es la suma de todas las tragedias que uno pueda tener. Y con eso termino. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Lema. Más adelante tendremos una breve sesión de preguntas. Vamos con la charla del doctor Luis Fernando Giraldo. El doctor Luis Fernando Giraldo es neumólogo intervencionista, tiene un doctorado en investigación médica, es el director del Grupo de Investigación de Medicina del Adulto,
Pues es un gran mentor para mí, me enseñó casi todo lo que sé de intervencionismo y estoy muy agradecida con él y también por estar aquí hoy con nosotros. Adelante, doctor Giraldo, bienvenido. Gracias, Lucía, por tu amable presentación y al comité organizador del evento por haberme invitado, al doctor Mantilla. Un punto en el que no estoy muy seguro si tengo que agradecer o no es que me pidió que diera el contenido como de más de 3 charlas en una charla, ¿no? Tengo que hablar del diagnóstico y todos los métodos diagnósticos de cáncer de pulmón, la estadificación y todos los métodos de estadificación de cáncer de pulmón y luego mostrar la experiencia nuestra en la Fundación Neumológica. Vamos a ver si logro llegar a ese reto. Ustedes me podrán ayudar al final para ver si realmente le agradezco o le reclamo, ¿no?, por esto que hizo. De aquí se avanza bien. Perfecto. Esos son mis conflictos de interés. He recibido financiación para dictar conferencias por estas empresas. Algunas de ellas son fabricantes o distribuidores de los dispositivos que voy a mencionar en la conferencia y para proyectos de investigación por esas otras entidades. Y el contenido, como les mencionaba, es primero el diagnóstico de cáncer de pulmón con los métodos más usados para esto, la estadificación y después la experiencia nuestra en la unidad de neumología intervencionista de la Fundación Neumológica. Entonces, comencemos con el diagnóstico. El diagnóstico uno se lo plantea en un paciente con una lesión pulmonar que tenga normalmente más de 8 milímetros, diagnóstico por toma de biopsia, digo yo, y que tenga un riesgo intermedio o alto de malignidad. Y en ellos tenemos que diferenciar entre un tumor maligno, que es nuestra gran preocupación, o un tumor benigno, una infección, sarcoidosis, enfermedades infiltrativas autoinmunes, y tenemos que definir si al paciente lo vamos a manejar con un método que permita obtener muestras para estudio histopatológico. Entonces, empezamos con lo más sencillo. Un paciente que tenga una una lesión que sea visible endoscópicamente, que esté comprometiendo la vía aérea central o hasta un bronquio lobar o segmentario, vamos a poderla ver con el broncoscopio de luz blanca convencional, eso no tiene mayor problema. O una lesión que, como vemos acá, comprometa todo un segmento, todo un lóbulo pulmonar, allí de cualquier sitio que saquemos una biopsia vamos a tener probablemente diagnóstico, como en este caso de un adenocarcinoma. En esos pacientes el rendimiento diagnóstico de la broncoscopia convencional es superior al 75% y no requerimos ningún método especial para diagnosticarlo. El problema está en las lesiones que ya no son centrales sino periféricas y que son pequeñas, donde el rendimiento diagnóstico de la broncoscopia convencional se nos puede bajar al 30%. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos pacientes? Entre otras, la definición que usamos nosotros en la neumológica para lesión periférica es la que más se ha ido imponiendo, que es la que es distal a los bronquios segmentarios, es decir, la que no es visible endoscópicamente. Hay muchas otras definiciones de lesión periférica en la literatura, pero pues esta es la que se ha ido imponiendo más recientemente. Entonces, para este tipo de lesiones tenemos el EBUS radial. El EBUS radial se comenzó a desarrollar en la década de los 90, son minisondas de ecografía que tienen de 1.4 y 2.6 milímetros, nosotros tenemos la de 1.4 y que giran con una frecuencia de 20 MHz. Esta es la minisonda, aquí ven en la zona sombreada el sensor de ultrasonido, tiene 1.4 milímetros todo esto de diámetro, esto se introduce y cuando llega a una zona donde hay un tumor nos va a dar una imagen parecida a esto, ¿no? Y ustedes ven aquí una lesión hipoecogénica con un borde que resalta, que es hiperecogénico y luego hay parénquima normal y esta pues es la imagen de una lesión de un tumor periférico que no vemos endoscópicamente, pero que el EBUS nos permite localizarlo y tener seguridad de que vamos a tomar las muestras de la lesión que queremos analizar. El EBUS, tanto lineal como radial, son probablemente las pruebas diagnósticas que más se han estudiado en la literatura. Uno encuentra más de 3.000 estudios publicados y afortunadamente ya tenemos metaanálisis que nos resuman un poco la evidencia existente. Y en este metaanálisis que fue hecho por los de la por la clínica de Cleveland, incluyeron 57 estudios con un total de 7.872 lesiones. Y lo que encontraron es que el rendimiento global es de un 70%, pero vemos que hay una amplia variabilidad en ese rendimiento que va desde el 49% en el estudio que tuvo menos rendimiento
hasta el 92% en el que tuvo más rendimiento. ¿Qué factores influyen en esa variabilidad? Entonces hicieron unos análisis de subgrupos y encontraron que el tamaño es un elemento importante. Cuando la lesión tiene más de 20 milímetros de diámetro, el rendimiento se sube al 76% o más. El signo del bronquio, que es este, que es ver un bronquio que le llega a la lesión, obviamente por aquí va a llegar directo la sonda y va a encontrarse con la lesión, aumenta el rendimiento un 77%, y cuando no existe signo del bronquio se nos baja un 50%, y la localización de la minisonda de Ebus, cuando está en el centro de la lesión, el rendimiento es cercano al 80%, y cuando está tangencial, como en este caso, el rendimiento es de un 52%. Una cosa que ellos no evaluaron, pero que uno en los congresos y hablando con la gente que trabaja esto ve que debe tener influencia importante, es la combinación con otras técnicas de navegación, como la navegación electromagnética o la fluoroscopia. Eso definitivamente ayuda a llegar a la lesión y también debería estar influyendo en el rendimiento diagnóstico de la técnica. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Neumotoras en 1.4%, pero solamente el 0.7% de todos los pacientes hicieron neumotoras que requiriera tubo de tórax, perdón, 0.2%. Sangrado en el 1%, son sangrados leves que no requieren mayor intervención, y para un total de complicaciones de 2.8%, o sea que tenemos una técnica que es bastante efectiva, no es perfecta, con baja tasa de complicaciones y definitivamente muy superior a la broncoscopia convencional, que se queda en un 30% de rendimiento para estas lesiones. La otra alternativa que tenemos es la punción percutánea para lesiones que están en contacto con la pared del tórax o que están a menos de 1 centímetro de la pared del tórax. En estos pacientes, el rendimiento diagnóstico en este metaanálisis publicado en el British Journal of Radiology del 21 se encontró que la sensibilidad es del 90% y la especificidad es muy alta, es casi de 100% para este tipo de pacientes. ¿Cuál es el problema? Las complicaciones. El neumotórax se puede presentar en el 15% y hay estudios que llevan hasta 25% la frecuencia de neumotórax, y el 7% de todas estas biopsias resultó en un neumotórax que requirió implantar un tubo de tórax. Hemorragia en el 1% de las biopsias, y de este 1% que tuvo hemorragia, 18% requirió transfusión de sangre. O sea que el problema puede ser las complicaciones, y ambas complicaciones, tanto la hemorragia como el neumotórax, probablemente conociendo la arquitectura vascular y parenquimatosa del pulmón, están relacionadas con la distancia de la pleura. A mayor distancia de la pleura, más probabilidad de neumotórax, porque tiene que recorrer un mayor trayecto la aguja por el parénquima pulmonar, y más probabilidad de que se llegue a un vaso grande y por lo tanto también haya más hemorragia, de manera que es importante que el paciente que se va a someter a una punción percutánea realmente tenga una lesión a menos de 1 centímetro de la pleura o en contacto con la pleura. Tenemos la broncoscopia con navegación electromagnética. Es una técnica que se ha difundido mucho en Europa y en Estados Unidos. No la tenemos disponible comercialmente en Latinoamérica. He hablado varias veces con los fabricantes de esto y los distribuidores en los congresos, y también donde me entrené en la Fundación Jiménez Díaz, y es un tema de mercado, ¿no? Ellos van primero a los mercados donde ven que van a tener una mayor venta de dispositivos. Y básicamente se trata de un sistema que tiene una tabla magnética que se pone debajo del paciente y un sensor que va unido a esta consola. El sensor va en una sonda que se pasa por el broncoscopio. El dispositivo hace un análisis de un tag de alta resolución, localiza la lesión y genera un camino parecido a un GPS, ¿no?, que le muestra a uno los bronquios por los que debe tomar en cada momento para llegar hasta la lesión, y luego a medida que uno va avanzando con el catéter le va diciendo si se está acercando, si se está alejando del target, hasta que le dice ya está en el target, ¿no? Entonces es como un GPS, teóricamente es perfecto, en la práctica no es tan perfecto, y básicamente esto es lo que hace, ¿no? Aquí tenemos otro sistema de navegación, los principios son los mismos. Ustedes ven el tag, la lesión, el camino que le está mostrando a uno que debe recorrer para llegar a él. Aquí le está mostrando por dónde va la sonda de uno, el punto verde es el tumor, y a medida que uno se acerca, pues se va acercando la punta de la sonda a la bola verde, y cuando la bolita verde está en medio del círculo amarillo, quiere decir que uno ya lo tiene en la mira, esto es como la mira, y que ya puede tomar las biopsias de ese sitio.
En este metaanálisis que se publicó recientemente, en el 2020, de la Universidad de British Columbia, en total 41 estudios, 3.200 pacientes, ellos hicieron metaanálisis tanto de EBUS radial como de navegación electromagnética, que encontraron el rendimiento diagnóstico del EBUS radial 72%, parecido al que les mostré ahorita, y la navegación electromagnética lo subió un poquito a 78% de rendimiento diagnóstico. Entonces, mejora un poquito y por esto también muchos pensamos que la combinación de técnicas ayuda a mejorar el rendimiento diagnóstico. La broncoscopia robótica es el más reciente, tampoco está disponible comercialmente en nuestro medio. Este es el Ion, que es el que más le ha gustado a la gente, el más fácil de manejar. Tiene un broncoscopio con un diámetro externo de 3.5 milímetros, un canal de trabajo de 2 milímetros. Esto es una relación perfecta, o sea, con esto uno llega casi hasta la pleura. Y con este canal de trabajo uno puede meter cualquier herramienta para toma de biopsias muy buenas. Tiene un ángulo de 180 grados para cualquiera de las zonas, entonces la flexibilidad es muy alta, avanza muy fácil, se avanza con esta consola. Esto es una palanquita que permite avanzar en sentido proximal o distal, y esto es una bolita como los mouse de los ecógrafos que permite hacerlo girar. Aquí estamos haciendo una en el Beth Israel con el Dr. Mahit, en un paciente haciéndole la broncoscopia robótica. ¿Qué tan bueno ha resultado? En este estudio que se publicó este año se recoge la experiencia del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York con 132 pacientes y se encontró que tenía un 99% de éxito para llegar al punto de la lesión. O sea, esto es casi perfecto. Pero miren que no es suficiente llegar a la lesión. El rendimiento diagnóstico fue de 82%, o sea, tenemos un 20% de pacientes a los que se les tomó biopsia de la lesión y no se llegó a un diagnóstico. ¿Qué pasa? ¿De qué depende la variabilidad? Seguramente tienen que ver estas cosas. La etiología, sobre todo las lesiones benignas, a veces requieren muestras más grandes y la muestra que uno toma con estas herramientas a veces es insuficiente para tener un diagnóstico definitivo de una etiología benigna. Para el cáncer sí es mucho mejor. Las herramientas de biopsia es otro elemento y definitivamente el patólogo. El trabajo en todas las técnicas diagnósticas es un trabajo, sobre todo con muestras pequeñas, es un trabajo de equipo entre el que toma la muestra y el patólogo. El patólogo también tiene que estar entrenado en lectura de muestras pequeñas. Si no es así, el rendimiento se puede caer enormemente y eso pues lo demostramos en un estudio que publicamos en BMJ Open de España, donde vimos que el patólogo puede ser responsable hasta de un 20% de la variabilidad en el rendimiento diagnóstico de las muestras pequeñas. ¿Cuál es el rendimiento diagnóstico de la broncoscopia robótica? Entonces 82%, no está disponible en Latinoamérica, y un punto interesante es cuando la lesión tiene más de 20 milímetros, el rendimiento se sube por encima del 93%, o sea que definitivamente el rendimiento es altísimo con lesiones mayores a 20 milímetros. Y eso en cuanto a diagnóstico. Ahora pasemos a estadificación. La estadificación, como todos sabemos, es muy importante porque nos cambia dramáticamente el enfoque del paciente en cuanto al manejo y también el pronóstico. Un paciente con un tumor pequeño, pues solamente por el hecho de tener un ganglio N1, ¿no?, iliar o peribronquial, se nos sube a un estado 2B, y si tiene un ganglio subcarinal o mediastinal ipsilateral, pues ya estamos hablando de un 3A, y si está en el mediastino contralateral, pues un 3B, y son pacientes que ya probablemente no sean candidatos a cirugía. De manera que en cada caso el sitio del ganglio que esté comprometido pues nos va a cambiar y va a tener una repercusión importante en el manejo del paciente y en su pronóstico, de manera que la estadificación es fundamental, y los métodos con los que contamos, empezando por lo más sencillo, es el TAC de tórax. Este metaanálisis que se hizo para el consenso de CHEST de 2013, que recogió 7.368 pacientes, usando como gold estándar la cirugía, consideró como positivo, bueno, es el criterio estándar de ganglio positivo en el TAC, que es un ganglio que tenga más de 10 milímetros de diámetro. Con ese criterio la sensibilidad del 55%, o sea, realmente es mala, ¿no?, y la especificidad del 81%, con unos falsos negativos del 17% y falsos positivos del 42%. De manera que el TAC de tórax, pues hay que hacerlo, porque de todas formas permite detectar ganglios sospechosos, porque permite detectar lesiones sospechosas de metástasis y porque permite también determinar el T del tumor y el compromiso de estructuras adyacentes, o sea, no se puede obviar, pero
el TAC de tórax no es bueno para estadificación de mediastino y no podemos confiarnos solo en un TAC de tórax para hacerlo. Se requiere toma de muestras incluso en aquellos pacientes en quienes el TAC de tórax muestra un ganglio claramente positivo o mayor de 10 milímetros, porque puede ser un falso positivo. Y en nuestro medio es importante la silicoantracosis, es lo que hemos visto como causa de falsos positivos en el TAC y en el PET, que es lo que vamos a ver ahora. El PET fue evaluado en este metaanálisis de Cochrane, donde se incluyeron 6.095 pacientes. Se consideraba positivo un submáximo por encima de o mayor o igual a 2.5 y la sensibilidad fue del 83% y especificidad del 80%, o sea, bastante mejor que el TAC, pero tampoco es perfecto, con unos falsos negativos del 8% y falsos positivos del 37%. De manera que el PET es importante también para detectar ganglios sospechosos, para detectar lesiones sospechosas de metástasis a distancia, pero un PET positivo con esos valores de especificidad no nos permite afirmar a ciencia cierta o con certeza que el ganglio tiene un submáximo alto porque está comprometido por el tumor. Requiere confirmación histológica antes de privar a ese paciente del beneficio de una cirugía. Más teniendo en cuenta la alta frecuencia que vemos en nuestro medio de silicoantracosis, que hace que el PET sea positivo. El EUS lineal y la mediastinoscopia son las técnicas que usamos para tomar muestras y confirmar si lo que vemos en los estudios de imagen realmente corresponde a una infiltración tumoral o si el paciente tiene una infiltración tumoral del mediastino a pesar de un estudio de imagen que es negativo. Como vemos, es distinto del EUS radial. Este está hecho para toma de muestras de lesiones en contacto con vía aérea central, lesiones de mediastino, a diferencia del EUS radial, que es la sondita delgadita de 1.4 milímetros que se va casi hasta la pleura. Este no puede llegar hasta allá, este solamente llega hasta un bronquio lobar. Este es el sensor de ultrasonido parecido a un sensor convexo, pero hace ultrasonido radial, ultrasonido lineal y permite que se saque la aguja y se puncione el ganglio bajo visión directa. Entonces estamos viendo el ganglio que queremos puncionar y estamos viendo la entrada de la aguja, y cuando el contacto no es bueno tenemos este baloncito que nos ayuda a mejorar la imagen para garantizar el contacto físico entre el sensor y la pared del bronquio, o la mediastinoscopia. En este metaanálisis se evaluó la mediastinoscopia versus el EUS. Usando ambas vías. El EUS se puede usar por vía traqueobronquial o por vía esofágica. En la mayoría de sitios para estadificación de cáncer de pulmón, el neumólogo usa el mismo dispositivo, el mismo ecobroncoscopio por vía traqueobronquial, y cuando considera importante tomar muestra de un ganglio de una lesión que está en contacto con el esófago, introduce el mismo dispositivo como se introduciría un eco transesofágico, ecocardiograma transesofágico, se introduce por esófago y se toman las lesiones también que están en contacto con el esófago. Entonces, usando ambas vías, tenemos que la sensibilidad del EUS en los estudios aleatorizados, experimentos clínicos controlados, fue del 87% frente a un 77% de la mediastinoscopia. Estas diferencias no fueron significativas. Lo que se ve aquí es que el rendimiento del EUS lineal y la mediastinoscopia es igual. Por lo tanto, en las instituciones que cuenten con EUS lineal, pues el método ideal es el EUS lineal porque es mucho menos invasivo y menos eventos adversos. Si no se cuenta, pues hay que usar con la mediastinoscopia. El EUS lineal, ¿por qué tiene estas ventajas? Y por qué uno dice, ¿por qué entra a competir de forma tan directa con un método que da tanta certeza como es la cirugía? Por la facilidad de acceso a todas las estaciones de mediastino. Se pueden llegar prácticamente a todas las estaciones de mediastino con un EUS lineal. Aquí están en negro las que se pueden acceder por vía traqueobronquial o por vía esofágica, todas estas, ¿no? 2R, 2L, 4R, 4L, y tumores que estén en contacto con tráquea o con esófago. Estas que están en blanco solamente se pueden acceder por vía traqueobronquial. Estas no es posible llegar a ellas por mediastinoscopia. Las 7 se puede acceder por vía traqueobronquial o por vía esofágica, y 8 y 9 solamente por vía esofágica. Estas tampoco se pueden acceder por mediastinoscopia. Entonces, hay una serie de estaciones a las que se puede llegar por EUS lineal y a las cuales no se puede llegar por mediastinoscopia. Pero también el EUS puede permitir acceder a glándulas suprarrenales, a ganglios linfáticos de la parte superior del abdomen e incluso al hígado. Cuando lo metemos por esófago podemos ver estas estructuras. Entonces, ¿qué se sabe del EUS? ¿Qué más hay que mirar? Además de tomar las muestras, también hay que ver las características ecográficas del ganglio.
Y en este metaanálisis se hizo una evaluación de la utilidad de esas características del ganglio para predecir la benignidad o malignidad de estos ganglios. Se incluyeron en total 4.333 pacientes y estas son las características que uno evalúa para ver si el ganglio es de aspecto maligno o de aspecto benigno. Entonces, en primer lugar está el tamaño. Un ganglio de más de 10 milímetros es una característica de malignidad. La forma redondeada también habla de malignidad, a diferencia de la forma ovalada o la forma triangular, que hablan de benignidad. El margen bien definido por el contraste que se produce entre la zona tumoral y la zona adyacente al tumor, se produce ese realce más blanco, ¿no? La zona tumoral es más hipoecogénica y esta es hiperecogénica en los bordes, con respecto a un ganglio normal donde no se ve tan claramente el realce. La estructura iliar, que la vemos acá, es una característica de benignidad que se pierde cuando el ganglio está infiltrado por células malignas, se pierde el hilio, como se ve acá. La necrosis central, que son zonitas más, si le pone un poquito de fe, más hipoecogénicas en la imagen acá, más negras, y que no se ven en el ganglio normal. Y la ecogenicidad heterogénea también, con zonas más hipoecogénicas y otras más hiperecogénicas, comparado con una ecogenicidad homogénea, que es lo que se ve en las lesiones benignas. Entonces, ellos vieron que estas características tienen en general capacidad discriminatoria. Si nos centramos en los dos estadísticos que evalúan mejor la capacidad discriminatoria de una prueba diagnóstica, que son el ratio diagnóstico y el área bajo la curva ROC, vemos que en todas estas pues fue significativo lo que es el tamaño mayor de 10 milímetros, los márgenes definidos, la ecogenicidad, la forma, la ausencia de hilio, la necrosis, y entre más grande el OR, pues mejor, mayor capacidad discriminatoria. Vemos que tal vez la que tiene menor capacidad discriminatoria es la de los márgenes, ¿no? Esta no fue significativa, a pesar de que el OR fue alto, digamos que la dispersión de los resultados fue amplia y no alcanzó a dar significativa, que es vascularidad periférica, que habla de malignidad, de manera que estas 5 fueron todas significativas, pero si se fijan ahora en la sensibilidad de cada uno y la especificidad, ven que cada una en forma aislada no es suficiente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la práctica? Cuando un paciente tiene los 5 signos de malignidad, decimos que el ganglio es de características malignas. Cuando no tiene ninguno de los 5, decimos que es de características benignas. Y cuando tiene alguno de ellos, lo clasificamos como indeterminado. Eso de todas formas es importante porque después en la junta que se haga después de LEUS, uno tiene que correlacionar los hallazgos de imagen, los hallazgos de LEUS con la patología y muchas veces ayuda en la toma de decisiones acerca de si el paciente requiere una estadificación quirúrgica, porque quedamos con duda después de LEUS que puede pasar. ¿Cuáles son las indicaciones de LEUS entonces? Un tumor central o un tumor que tenga ganglios positivos en N1. En esos pacientes la tasa de falsos negativos para PET y TAC es del 20 al 25%, de manera que ese paciente puede tener un ganglio a pesar de que el TAC sea negativo y que el PET sea negativo, y esos pacientes es importante confirmar que sean negativos con el EUS para la toma de decisiones sobre el manejo. Si después de hacer el EUS seguimos teniendo una sospecha importante de que el paciente pueda tener comprometido el mediastino, pues habría que llevarlo a una estadificación quirúrgica, ya sea por mediastinoscopia o por cirugía torácica video asistida. Un tumor mayor o igual a 3 centímetros, ya sea central o periférico. En esos pacientes puede haber una prevalencia de compromiso de mediastino del 23%, a pesar de que sea negativo en el TAC y en el PET. Entonces, son pacientes a los que hay que llevar a EUS también. El EUS va a detectar un 16% y queda un 7% adicional que pueden pasar sin detectar en el EUS. Entonces, para ese paciente que después del EUS uno queda con dudas, pues podría ser necesario también llevarlo a una mediastinoscopia. ¿Qué utilidad tendría entonces el EUS? Pues que si el EUS es positivo, la especificidad del EUS es muy alto, de manera que uno no tendría duda de que ya es un estadio avanzado. Y muchas veces uno no queda con la duda, uno tiene un EUS negativo, un TAC negativo, un PET negativo, y las características ecográficas también todas son negativas, entonces uno podría decir, pues ya puede ir a cirugía sin necesidad de una estadificación quirúrgica. ¿Cómo se toman las muestras en el EUS? Entonces hay dos formas principales de tomarla, el muestreo sistemático o el muestreo dirigido.
El muestreo total no es factible hacerlo durante un EBUS. El muestreo total es tomar muestras de todos y cada uno de los ganglios que existen en el mediastino. Eso no es posible con un EBUS, pues tomaría un día de estudio y el número de punciones que hay que hacer sometería a un riesgo indebido del paciente de complicaciones de neumotoras, neumomediastino, infecciones o punciones vasculares. Entonces, lo que se hace es uno de estos dos, muestreo sistemático, y todos los estudios han sido hechos con el muestreo sistemático hasta ahora, ¿no? El muestreo sistemático es comenzar en orden de N3 a N1. Comienza uno por el ganglio más lejos del pulmón. Si el pulmón es en el lado izquierdo, pues empieza uno por los ganglios mediastinales derechos o por los iliares derechos y se va acercando N3, N2, N1. ¿Y qué ganglios se puncionan? Todos los que tengan más de 5 milímetros, independientemente de que tenga o no características de malignidad. Y aquellos que tengan de 2 a 5 milímetros si tiene uno o más signos de malignidad. Con uno solo es suficiente para puncionarlo. Ya vimos cuáles son estos signos: la forma redonda, los bordes bien definidos, la heterogeneidad en la ecografía, las zonas de necrosis y la ausencia del hilio. Hay una técnica que está en estudio, acaba de salir un estudio piloto de ella, que es el muestreo dirigido en el mismo orden de N3 a N1, pero en aquellos pacientes que tengan TAC y PET con N0 o N1, solo se puncionarían ganglios que tuvieran 2 o más signos de malignidad. Si tienen 1 o menos, no se puncionan. ¿Y cuáles son esos signos? Los bordes bien definidos, las zonas de necrosis, la ausencia del hilio y un eje corto mayor de 10 milímetros. En este primer estudio encontraron que hubo 5.5 pacientes con N2 que no fueron detectados. La meta que ellos tenían era encontrar un valor por debajo de 6. De manera que esto consideraron que era un hallazgo positivo y que los motivó a continuar con una fase ya de un experimento clínico aleatorizado y con un tamaño de muestra grande para ver si es posible en estos pacientes con PET-TAC N0, N1 solamente funcionar aquellos ganglios que tengan 2 o más signos de malignidad. Por ahora el muestreo tiene que seguir siendo sistemático. ¿Y cuál es la experiencia nuestra en la Fundación Neumológica y Cardioinfantil? La presentamos hace un mes en el Congreso Mundial de Neumología Intervencionista del rendimiento diagnóstico del EBUS lineal y radial en 558 pacientes que habíamos evaluado hasta hace 2 años en la Fundación Neumológica. Evaluamos el rendimiento diagnóstico del EBUS lineal y radial para determinar también el efecto del ROSE, que es la evaluación citológica in situ durante el procedimiento, para confirmar la presencia de tumor o la calidad de la muestra. Y esa técnica la implementamos en el EBUS radial. ¿Por qué? Porque es la prueba donde el rendimiento diagnóstico es menor. Entonces, por ese motivo, en el lineal no vimos necesidad de implementarlo, pero en el radial, por estar alrededor de un 70%, quisimos ver la utilidad de esto. Fue hecho en pacientes remitidos a la institución para EBUS radial o lineal, reclutados consecutivamente, y cada EBUS lo hacemos con anestesia general proporcionada por un anestesiólogo y 2 neumólogos intervencionistas y 2 enfermeras. El EBUS lineal lo hacemos con la técnica estándar del EBUS y lo hacemos con el muestreo sistemático que ya mencioné de N3 a N1. El radial lo hacemos, como en nuestro medio no tenemos ni navegación electromagnética, ni robot, ni ConvinCT, pues lo hacemos con lo que tenemos, navegación con fluoroscopia y el catéter de EBUS radial. Y luego implementamos, después de un cierto tiempo, el ROSE. Y este es un ejemplo de cómo lo hacemos en el EBUS radial en un paciente nuestro. Es una paciente de 70 años, no fumadora, expuesta a humo de leña por 15 años, que tenía esta lesión de 8 milímetros de diámetro en el eje corto por 20 milímetros en el eje largo. Aquí en el segmento anterior del lóbulo superior izquierdo. Como vemos, captaba en el PET un submáximo de 6.3. Y lo que hacemos antes del procedimiento es ver el TAC de alta resolución y ubicar en los 3 planos la localización del nódulo, en el plano axial, pero también en el plano sagital y en el plano coronal, identificar de manera precisa cuál es el bronquio que le llega hasta la lesión, que tenga signo de bronquio, y luego vemos la relación de la lesión con las estructuras adyacentes. Aquí podemos ver que está medial a la línea medioclavicular y más o menos a nivel del callado de la aorta. ¿Por qué es importante esto? Porque una lesión de este tamaño, que tiene 8 milímetros en el eje corto, en el plano coronal tiene 8 milímetros de diámetro, pues es una lesión que en la fluoroscopia no se va a ver, va a ser imposible verla. Entonces,
ubicando la relación con las estructuras adyacentes nos ayuda a guiar la navegación. Y esto es lo que hacemos, o sea, definimos de manera bien precisa la lesión, vemos que está en la mitad inferior del callado de la aorta y medial a la línea medioclavicular, y en esa zona ponemos unos marcadores metálicos, uno que está marcando el borde superior del callado de la aorta, otro que marca el borde inferior, y la lesión, como está en esta región, pues seguramente la vamos a encontrar aquí, y aquí la vamos a buscar. Hacemos la navegación y cuando logramos que el catéter llegue a esa lesión, ponemos la minisonda EBUS radial y aquí vemos la imagen del tumor, ¿no? Hipoecogénica, realce de los bordes, el parénquima pulmonar normal después, medimos el diámetro de la lesión, nos dio 8 milímetros, no tiene que coincidir siempre, pero en este caso nos coincidieron las distancias 8 milímetros con lo que hemos medido en el TAC, pasamos las herramientas para la toma de biopsias, este es el ROSE, que nos lo hace la doctora Jacqueline Munier, y aquí vemos unas células pues atípicas que están agrupadas en grupos papilares, tenemos prominencia de nucleolos, pleomorfismo y tenemos sobreposición de los núcleos y son características pues claramente malignas, probablemente un adenocarcinoma. Ya siempre nos adelanta un poquito, nos dice esto parece un adenocarcinoma, parece un escamo, parece un neuroendocrino, pero ya el diagnóstico lo confirma es en la hematoxilina eosina, donde podemos ver también las células ya mejor definidas, donde claramente pues corresponden a un adenocarcinoma en este caso. Nosotros, como les decía, evaluamos 558 EBUs, 51% de los pacientes eran hombres, la edad promedio de 63 años, eran 363 EBUs lineales y 195 radiales y 51 pacientes que fueron sometidos a EBUs lineal y radial en el mismo procedimiento. El diagnóstico más frecuente fue cáncer en el 54% de nuestros pacientes y de las lesiones benignas la más frecuente fue silicoantracosis, es el problema que más estamos teniendo en nuestro medio. Hay muchísima silicoantracosis, la encontramos en lesiones pulmonares y también en ganglios, ¿no? 15% sarcoidosis, 11% tuberculosis. El tamaño, la mediana de tamaño en el EBUS radial fue de 20 milímetros, la mayoría, como ven aquí por el rango intercuartílico, fue mayor a 20 milímetros, o sea que eso también nos favorece en el rendimiento diagnóstico. Ahorita estamos haciendo lesiones más pequeñas, de 10 milímetros y a veces menos. El ganglio linfático dominante en promedio tenía la mediana fue de 18 milímetros y el rango intercuartílico entre 11 y 20. Este es el ganglio más grande de todos los que tenía el paciente. Y el signo del bronquio lo tenían todos nuestros pacientes porque es un criterio para llevar a EBUS radial. Si no hay signo de bronquio, pues no vamos a poder llegar hasta el tumor y no hacemos EBUS radial. El rendimiento diagnóstico en el EBUS lineal fue del 87%, que es muy parecido al que vimos previamente en la literatura, y el del EBUS lineal, el del lineal fue 87% y radial 81%. Cuando hicimos la comparación del subgrupo que había sido evaluado con EBUS radial sin ROSE y aquel que había sido evaluado con ROSE, nos dimos cuenta que el rendimiento diagnóstico del EBUS radial sin ROSE fue de un 71% y mejoró al 88% con ROSE. ¿Por qué? Pensamos que puede haber varias explicaciones, ¿no? Además de que fuimos mejorando la técnica de navegación, el ROSE definitivamente influye en el número de muestras que uno toma. Cuando a uno la patóloga le dice no hay diagnóstico, no hay muestra significativa, uno sigue buscando, sigue explorando hasta que encuentra. Entonces, a nosotros nos ha resultado bastante útil el ROSE. De manera que el rendimiento diagnóstico del EBUS lineal fue similar a lo reportado en la literatura y la implementación del ROSE permitió aumentar el rendimiento diagnóstico del EBUS radial en un 23%, acercándose a los valores del EBUS lineal y dentro de los valores medios de aquellos autores que han mostrado mayor rendimiento diagnóstico del EBUS radial. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Giraldo. Seguimos a nuestra siguiente charla, que es el estado actual del diagnóstico y la estadificación molecular, el papel actual de la biopsia líquida. Va a estar a cargo del doctor Diego de Miguel Pérez. Ok,
una charla que está previamente grabada. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Diego de Miguel Pérez y soy investigador postdoctoral en el Icahn School of Medicine, Mount Sinai, en Nueva York. El título de la charla de hoy se denomina Papel actual de la biopsia líquida en el diagnóstico y estadificación, aplicabilidad y limitaciones. La biopsia líquida consiste en el análisis de biomarcadores a través de fluidos corporales. El más comúnmente utilizado es la sangre. Debido a su carácter mínimamente invasivo y su potencial para hacer extracciones seriadas a lo largo del tiempo, esta es una perfecta alternativa a las biopsias de tejido para obtener información sobre el tumor. Así, existen múltiples biomarcadores estudiados mediante esta técnica. Los más comúnmente y los que voy a incluir en esta presentación son el ADN tumoral circulante o ctDNA, las células tumorales circulantes o CTCs y las vesículas extracelulares. En el caso del ctDNA, este ha sido sobre todo utilizado para la detección del cáncer de pulmón con dos enfoques. Un primer enfoque informado sobre el tumor y otro independiente de él. Este primero ha sido usado sobre todo para la evaluación de la enfermedad residual y se basa en la detección de mutaciones dianas con un patrón de alteraciones tumorales conocidos por el tumor. Así, ha sido detectado comúnmente por secuenciación del exoma completo. Este enfoque informado puede ser aplicado para identificar alteraciones comúnmente asociadas con el cáncer de pulmón y así diagnosticar individuos con alto riesgo de cáncer. Un segundo enfoque, independiente de la biopsia tumoral, se basa en la detección de mutaciones originadas de novo. Este método tiene la desventaja de que puede detectar como mutaciones tumorales otras generadas por hematopoiesis clonal, que dan lugar en las células sanguíneas. Sin embargo, el análisis de ADN de leucocitos puede servir para reducir esta inespecificidad. Así, la biopsia líquida puede ayudar a detectar biomarcadores que pueden ser útiles en diferentes estadios y tiempos de la evolución del tumor, desde el screening del cáncer de pulmón y la detección de la enfermedad residual hasta el riesgo de recidiva y progresión durante los tipos de tratamientos. Aquí vemos el primero, sería en cuanto al screening e identificación de pacientes de cáncer de pulmón con estadios tempranos, existe una problemática principal y es que la concentración de ADN, vesícula o células tumorales en sangre es extremadamente baja cuando el tumor es muy pequeño, de tal manera que son necesarios métodos ultrasensibles para detectar estos biomarcadores. En particular, los últimos avances con las técnicas de secuenciación masiva han llevado a la implementación de estas técnicas para el análisis de ADN y una mejora en la caracterización de tumores. Esto ha conllevado un reciente aumento de la sensibilidad para detección temprana y, en particular, el análisis de ADN tumoral circulante en sangre. Como es sabido, en los test diagnósticos y screening se busca aumentar la especificidad para disminuir el porcentaje de falsos positivos o las personas detectadas como cáncer que realmente no tienen la enfermedad. Así, estos test buscan una máxima especificidad y de ahí aumentar la sensibilidad al máximo. Sin embargo, los últimos resultados del análisis de ADN circulante aún presentan una sensibilidad baja o media para el cáncer de pulmón. Como vemos en este estudio, uno de los más avanzados en este aspecto se basa en el análisis de ctDNA para la detección de diferentes tumores. Como veis, la sensibilidad para la detección del cáncer varía en función del tipo de tumor y sobre todo también en función del estadio y la histología. Como he mencionado, a un mayor estadio y mayor tamaño hay un mayor número de partículas tumorales en sangre y por lo tanto mayor facilidad para detectarlas. En este caso, vemos que a una especificidad del 95%, la sensibilidad para detectar el cáncer del pulmón es de media de un 75%. Sin embargo, no debemos dejarnos engañar por este tipo de resultados, ya que incluyen pacientes de todos los estadios. Al dividir por estadios o por sus tipos histológicos, podemos ver que para el estadio 1, el cual es en realidad el que estamos interesados en detectar, la sensibilidad es tan solo de un 22%, en contraposición a un 95% para el estadio 4. Y si dividimos por histología, observamos que en adenocarcinomas la sensibilidad es casi nula, mientras que los carcinomas de células escamosas es alrededor de un 50%.
Algunas de las consideraciones de esta técnica están asociadas a cuestiones técnicas propias del análisis experimental, como pueden ser el tiempo de recolección en relación al tratamiento, el volumen de sangre necesario o el tipo de ensayo a realizar. Otras consideraciones a tener en cuenta son el tipo de recolección, si el tubo de recolección tiene preservantes o no, el tiempo que pasa desde la recolección al procesamiento y al análisis, etcétera. Así, pues, por otra parte, tenemos otros factores como la temperatura a la que se guarda la muestra, la duración del procesamiento, los kits utilizados para la extracción del ADN y el tipo de secuenciación. Y por otra parte, en esta tabla lo que se muestra son la utilidad del ctDNA como biomarcador para la evaluación de pacientes de cáncer, que también depende del contexto clínico. Así, tenemos que tener en cuenta un efecto, por ejemplo, un efecto de un posible tratamiento previo que se ha dado a los pacientes en que suele causar una liberación del material genético y partículas tumorales. Por ejemplo, los tratamientos neoadyuvantes pueden causar la liberación del ADN circulante no proveniente del tumor que puede mascarar la señal tumoral presente en la sangre, de tal manera que se recomienda esperar unos días para la extracción. Por otra parte, los pacientes que se someten a una cirugía, esta puede liberar un material tumoral que tarde un tiempo en eliminarse. Entonces, es recomendable esperar unas semanas para evaluar la presencia de la enfermedad residual. A continuación, la biopsia líquida también ha demostrado una aplicabilidad en la detección de la enfermedad residual y el del seguimiento durante el tratamiento. En este caso, como vemos aquí, vamos a hablar de las células tumorales circulantes como otro biomarcador de la biopsia líquida. Estas células son liberadas por el tumor y viajan en sangre hasta un órgano donde establecen metástasis. Estas células han sido utilizadas en diversos estudios con gran potencial de aplicación clínica e incluso su presencia ha sido incluida en la clasificación de los estadios TNM de los tumores. En cuanto a la caracterización y aislamiento de CTCs, existen diferentes tecnologías y aplicaciones que van a depender de su objetivo de uso finalmente. Desde métodos de aislamiento inmunomagnéticos como el Cell Search hasta métodos de aislamiento por tamaño o por densidad como la centrifugación por gradiente de densidad o otros tipos de aislamiento como que utilizan chips. En particular, el Cell Search es el método aprobado por la FDA para el aislamiento de CTC en cáncer de mama, próstata y colorectal y que se basa en aislamiento por marcadores epiteliales. Sin embargo, como sabemos, el cáncer de pulmón es un poco especial y suele tener asociado un proceso de transición epitelio-mesénquima que puede conllevar una pérdida de parte de estas proteínas y la adquisición de otro tipo de mesenquimal, lo que puede conllevar una reducción del rendimiento de esta técnica en este tipo de tumor. En esta tabla que tengo aquí, muestro algunas de las tecnologías usadas para el aislamiento y detección de CTC, así como su eficiencia y el volumen necesario que es requerido para poder utilizar cada una de ellas. Además, también esta tabla incluye la información de lo que dependerá el posterior enriquecimiento de células viables, que por ejemplo en algunos estudios van a ser utilizadas para crear modelos in vitro o in vivo o en modelos murinos. Y algunas cuestiones importantes a tener en cuenta para diseñar el estudio en el que se incluya el análisis de CTCs. Sí, me gustaría mencionar algunos de nuestros resultados recientes, como este estudio, en el que hemos estudiado la presencia de CTC en pacientes con estadios iniciales de cáncer de pulmón sometidos a cirugía. En este tipo de pacientes vimos que la presencia de CTCs semanas tras la cirugía e incluso meses más tarde, durante el seguimiento, estaba asociado a un peor tiempo de recurrencia y a una peor supervivencia global en estos pacientes. Por otra parte, la biopsia líquida también puede ser útil para identificar marcadores de monitoreo de respuesta al tratamiento o la progresión en pacientes con enfermedad avanzada. En el caso del ADN tumoral circulante, existe un debate acerca de su papel en el genotipado tumoral de pacientes con enfermedad avanzada libres de tratamiento. La IASLC, o la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón, propone el uso primero del plasma, cuando no existe tejido disponible para el genotipado, o un uso secuencial en el caso de que haya muestra de tejido, o complementario cuando esta muestra es limitada.
pero esto puede conllevar complicaciones monetarias para los pacientes a la hora de determinar si se van a realizar análisis de tejido y de plasma también, ya que estos análisis son costosos. Otro de los biomarcadores más comúnmente estudiados en biopsia líquida son las vesículas extracelulares. Estas vesículas son liberadas por las células y pueden transportar proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y otros materiales a otras células viajando por los fluidos corporales. Al igual que las células tumorales circulantes, existen diferentes métodos de aislamiento y caracterización de estas vesículas. Cada uno de ellos puede presentar ventajas e inconvenientes en función del objetivo final del análisis. Entre ellos, pues destacan la cromatografía de exclusión por tamaño, la ultracentrifugación, la filtración o algunos kits de precipitación. En el caso de las vesículas extracelulares, la Sociedad Internacional de Vesículas Extracelulares, o ISEV, ha publicado un artículo con ciertas recomendaciones que son útiles para la homogeneización de los estudios que se centran en estas vesículas. Entre ellos se encuentra la necesidad de hacer un recuento y medición del tamaño de las partículas analizadas, como vemos aquí, una realizada por el Nanoparticle Tracking Analysis, la visualización mediante microscopía electrónica de transmisión o barrido y una caracterización de diferentes marcadores proteicos típicos de estas vesículas y otros controles negativos propios de otras vesículas que se pueden realizar mediante Western blot. De esta manera, me gustaría mostrar también otro de los resultados de nuestros últimos estudios que hemos realizado en colaboración con el Dr. Cardona. En este estudio analizamos la presencia de células tumorales circulantes con diferentes fenotipos, así como la expresión de microRNAs en vesículas extracelulares presentes en sangre en pacientes con cáncer de pulmón localmente avanzado. Como resultado, vimos que los niveles pretratamiento de varios microRNAs, entre ellos el microRNA 30C, estaban bajamente expresados en no respondedores al tratamiento con quimio-radioterapia concomitante, y que estos microRNA estaban implicados además en la regulación de la autofagia. Asimismo, vimos que el microRNA 30C y las CTCs con fenotipo autofágico estaban ambas relacionadas con una peor supervivencia libre de enfermedad y una supervivencia global, siendo útiles como biomarcadores predictivos. Por otra parte, la biopsia líquida ha demostrado tener un papel también en la predicción de la respuesta a la inmunoterapia, que como sabemos, hoy en día utiliza el marcador histológico PDL1 para la estratificación de los pacientes. Sin embargo, es un marcador imperfecto, ya que existen pacientes con altos niveles que no van a responder al tratamiento y otros con niveles bajos del PDL1 del tejido que sí lo harán. Y no se conoce una razón exactamente por qué. Así, de otra manera, diversos estudios han analizado el papel del DNA tumoral circulante para medir el tamaño tumoral durante el tratamiento y la respuesta. Por ejemplo, en este caso, vemos cómo las dinámicas del ADN tumoral pueden reflejar el tamaño tumoral y la respuesta del paciente a la inmunoterapia. Otros estudios, también en el DNA circulante, han demostrado que una dinámica en el incremento puede también predecir una progresión en este tipo de pacientes. Y aquí muestro un ejemplo de un reciente estudio de nuestro grupo en colaboración con el doctor Russo en Italia y el doctor Arrieta en México, en el que hemos comparado el valor predictivo del PDL1 en el tejido con su expresión en las vesículas extracelulares presentes en plasma. Este estudio incluyó una cohorte de training con pacientes de cáncer de pulmón avanzado que recibieron inmunoterapia en diferentes líneas de tratamiento y otra cohorte de validación que recibió inmunoterapia más quimioterapia. Además, incluimos una cohorte con quimioterapia como control negativo. Y como resultado, lo que vimos es que los pacientes mostraron un incremento del PDL1 durante el tratamiento. En los pacientes vimos este incremento de la expresión del PDL1 en las vesículas en los no respondedores en ambas cohortes de inmunoterapia y no en la cohorte control que recibía solo quimioterapia, demostrando así el papel predictivo específico de este tratamiento con inmunoterapia. Y así, cuando comparamos el PDL1 en las vesículas con el PDL1 en el tejido, vimos que la expresión en las vesículas tiene una mayor eficacia para predecir la respuesta a la inmunoterapia, ya que, como vemos, los resultados para el PDL1 del tejido, ni para el cutoff del 50%, ni para el 1% eran significativos. Además, por otra parte,
vimos que el incremento del PDL1 en estas vesículas se correlacionó con una menor supervivencia libre de enfermedad y además global en las dos cohortes de inmunoterapia, pero no en las de quimioterapia que nos muestro aquí. Adicionalmente, evaluamos un modelo de lo que se denomina radiómica, que esta es una tecnología de análisis de imagen que consiste en extraer por ordenador y características de estas imágenes obtenidas en los escáneres de tomografía computerizada. Cuando combinamos la información de nuestro biomarcador en las vesículas con estos datos de la radiómica, vimos que se generaba un aumento en el área bajo la curva para la predicción de la respuesta al RECIST, pero no al iRECIST. Lo que podría significar que la combinación de estos dos marcadores no invasivos podría aumentar la aplicabilidad clínica para la predicción de la respuesta a este tratamiento. También, por otra parte, me gustaría mencionar otro de los estudios de ADN tumoral circulante en este tipo de pacientes. En este caso, son pacientes sometidos a quimiorradioterapia y a un posterior tratamiento consolidativo con inmunoterapia, en el cual los resultados mostraron que los niveles de ADN tumoral circulante en sangre durante el tratamiento correlacionaban con la respuesta, observando un incremento en la dinámica de ese ADN en los pacientes con progresión tumoral. Y por último, me gustaría agradecer a los pacientes, a las familias que han hecho posible estos estudios, mis supervisores, el doctor Rolfo y la doctora Serrano, durante algunos de estos trabajos, y a los múltiples colaboradores, así como a mi institución, la ECA School of Medicine en Nueva York, por su apoyo. Y también a ustedes por su atención. Muchas gracias. Bueno, invito al doctor Giraldo y al doctor Mauricio Lema para una discusión muy breve y para las preguntas que pueda tener el público. Lo vamos a hacer muy corto también porque ya estamos muy colgados de tiempo, entonces adelante a las preguntas del público y no sé si alguno tiene algún comentario adicional. El doctor Mantilla tiene una pregunta. Parcialmente, pero pues eso es una discusión recurrente en la Junta de Tórax y es la utilidad de LEUS como valoración preoperatoria en pacientes con lesiones centrales o lesiones grandes que igual irán a una valoración, digamos, intraoperatoria independiente del resultado del LEUS. Bueno, a ver, no sé si haya entendido bien, pero la idea es que si un paciente tiene una lesión central que está en contacto con la vía aérea central, ¿no? El EUS puede servir para diagnóstico y también para estadificación, ¿no? Esas lesiones que hacen contacto con la tráquea o con los bronquios principales o con los bronquios lobares son lesiones que son muy fácilmente asequibles por el EUS lineal para puncionarlas con una aguja y obtener una muy buena muestra. El rendimiento diagnóstico es muy alto, ¿no? Y son lesiones que en este caso estoy hablando de lesiones que no tienen compromiso endobronquial, que supongo que a eso se refiere también la pregunta. Cuando no hay compromiso endobronquial, el rendimiento diagnóstico de la broncoscopia convencional va a ser muy pobre y ni siquiera les llega muchas veces el EUS radial, entonces el EUS lineal no sirve para el diagnóstico y en caso de que esté indicado, pues también para la estadificación, ¿no? Tener una estadificación no invasiva pues es importante en la toma de decisiones, porque si el paciente tiene un estadio que es manejable quirúrgicamente, pues se puede ya planear la cirugía, entrar a cirugía, que siempre terminará la estadificación confirmándose con el vaciamiento ganglionar quirúrgico, con la linfadenectomía completa. Entonces no es que vayamos a reemplazar la estadificación quirúrgica, sino que sirve para la toma de decisiones de qué paciente va a ser llevado a cirugía y qué paciente no es llevado a cirugía. No sé si a eso se refería o si me faltó abordar algo. A ver, yo veo seguramente una óptica ligeramente diferente a como la ven los neumólogos, y no debería ser así.
la óptica en el manejo del cáncer debe ser una sola. Y por supuesto que han salido nuevas técnicas, ya estamos hablando de biopsia líquida, estamos hablando de partes moleculares, lo que habló el doctor Lama, que nos ha costado a algunos un poquito de trabajo entender la biología molecular del cáncer, pero ahí vamos. Y el virus, nadie va a desconocer que es un armamentario que nos trajeron pues la investigación y las casas comerciales. Pero hay que diferenciar entre para qué queremos el EBUS. Entonces, el EBUS para mí sería primera elección cuando tengamos una masa que no tiene diagnóstico en el mediastino y está pegado a la tráquea, ya sea al lado derecho o izquierdo, o a los bronquios fuentes o incluso pues sucarrenales. En la estadificación del cáncer, por supuesto que también es útil. Pero a medida que uno lee estudios sobre el EBUS, tiene que mirar los diferentes estudios y la experiencia que tengan los grupos. Yo tuve la fortuna, por muchas razones, de estar en salas de tanto del Mass General como del Baylor de Houston, de Dallas, viendo hacer EBUS. Indudablemente el ROS es supremamente importante y la experiencia en quien lo realiza también. Entonces la estadificación, si tenemos un equipo, tanto de patólogos como de quien hace el procedimiento, porque allá en Estados Unidos lo hacen los cirujanos de tórax y los neumólogos, y lo debe hacer quien tenga la experiencia con el título que sea, pues es útil, pero no podemos olvidar la mediastinoscopia. Yo le iba a preguntar antes de que hicieran esta pregunta al doctor Giraldo, ¿cuánto tiempo se demora haciendo un IUS y lo hace bajo anestesia general? ¿Utiliza tubo de tórax, tubo orotraqueal o utiliza máscara laríngea? Nosotros, bueno, antes de responder directamente a la pregunta, me refiero a sus primeros comentarios porque creo que compartimos los mismos criterios. O sea, el EBUS es un trabajo de equipo, ¿no?, de neumólogos y patólogos. Si el patólogo no está entrenado en EBUS, se pierde la muestra. Si el neumólogo no está entrenado en EBUS, la muestra no sirve para que la analice el patólogo. Entonces es un trabajo de equipo y se necesita haber hecho la curva de aprendizaje y tener un volumen que le permita a uno mantener las competencias y de acuerdo también con que el procedimiento lo pueda hacer cualquier persona que tenga el entrenamiento y que tenga las competencias. Y en el mundo los que más lo hacen son los neumólogos y los cirujanos de tórax, ¿no? Uno ve, en España uno ve, la mayoría son neumólogos, pero uno ve varios centros donde el que lo hace es cirujano de tórax. Nosotros lo hacemos con anestesia general, no tiene que ser con anestesia general, la mayoría de sitios donde hacen EBUS lo hacen con sedación superficial, ¿no? Es más cómoda la anestesia general para el paciente y para uno. Nosotros la programación de un EBUS lineal la hacemos de 2 horas, pero en realidad el procedimiento dura entre 1 hora, hora y media, simplemente que eso lo hacemos para que nunca se nos retrase la agenda, no es un tema de organización de la sala. Si vamos a la duración del procedimiento, normalmente es 1 hora, ¿no? Y a veces pues es menos. Ayer hicimos un EBUS que lo hicimos en media hora porque era una gran masa mediastinal diagnóstica y lo que necesitábamos era diagnóstico, teníamos ahí a la patóloga y en la primera muestra pues ya había diagnóstico, entonces pues eso nos demoramos menos de media hora, ¿no? Entonces hay una variabilidad dependiendo de todos esos factores. A eso y lo hacemos con máscara laríngea. Sí, a eso me refería. Si es diagnóstica o es para estadificar el mediastino. Y cuando tenemos todo lo que usted mencionó como indicaciones para estadificar un mediastino, ya sea con el TAC, con el PET, o porque tenemos masas superiores a 3 centímetros o pegadas en el área medial del tórax, que tiene indicación de estadificar mediastino, incluso con PETs positivos, ya sea SV de 2, de 3, de 4 o de 5, hay que tomar muestra, por supuesto, histopatológica. Y si el EBUS sale negativo, tiene indicación la mediastinoscopia. Yo hago mediastinoscopia seguido y por supuesto que es un procedimiento que uno podría llamar más invasivo porque tiene una incisión de más o menos 1.5 centímetros en la zona supraesternal
pero uno no gasta más de 20 a 30 minutos haciendo una mediastinoscopia y no solamente sacando muestras de ganglios completos de la estación 2R, 4R, 2L, 4L, subcarinales, uno puede bajar si tiene experiencia hasta la estación 10R, e incluso si tiene mucha experiencia usted se baja por el esófago y hace paraesofágicas. Entonces, pues los que estamos acostumbrados y que no tenemos EUS, no tenemos equipos de EUS, pues no podemos olvidar que la mediastinoscopia hoy en día es la mano derecha de nosotros para estadificar mediastino. Bueno, quiero hacer un comentario. Sí. Adelante. A ver, parece ser que es mucho más rápido para el doctor Tepio hacer la mediastinoscopia que el EUS del doctor Giraldo, sí, pero la pregunta es el paciente cómo se siente después del procedimiento, sí, pues, o sea, porque realmente, en realidad, no sé, yo sí, simplemente me imagino que el uno se sintió operado y el otro menos. Ya le contesto. El procedimiento es ambulatorio, siempre. Por supuesto que las complicaciones de una mediastinoscopia son muchísimo más graves que la de un EUS si no se hace bien, porque es que la pulmonar pasa por encima de la carina y usted tiene que bajar el tejido de la carina para que la pulmonar le quede arriba y no pegarle pellizco a la pulmonar. Y presentan algo de dolor posoperatorio por la incisión que se hace en la supraesternal. Pero esos ambulatorios se mandan con analgésicos que llamamos comunes y corrientes, como son los que ya conocemos, los AINES No, yo no soy de los grupos de dolor, doctor. Entonces, sigue siendo en nuestro medio, por eso tal vez es lo que decía el doctor Mantilla, de las discusiones en los grupos de decisiones que van los cirujanos de tórax, e incluso hay muchos cirujanos de tórax en Colombia que no saben hacer mediastinoscopia, así como hay grupos de neumólogos en Colombia que no hacen EUS. Y a mí me parece bien que se entrenen, que lo hagamos bien, porque es una alternativa, sobre todo en pacientes que han tenido radioterapia por alguna circunstancia o que tienen síndrome de vena cava superior, donde es un riesgo meterse al mediastino, y el IBUS es una excelente alternativa. Entonces, tal vez no se anule una técnica con la otra, son complementarias, pero nosotros seguimos utilizando la mediastinoscopia porque no tenemos el otro recurso, e incluso hay trabajos que demuestran que la sensibilidad de la mediastinoscopia es cercana al 100%. Perdón, una última pregunta. Sí, yo creo que uno debe usar en cada sitio los recursos que tiene, ¿cierto? Si uno no tiene EUS, pues ¿para qué se plantea la posibilidad de usarlo si sencillamente no lo tiene? Uno puede encontrar estudios individuales que muestren mayor o menor sensibilidad. Digamos que en los metaanálisis que se han hecho de mediastinoscopia convencional, la sensibilidad ha estado alrededor del 80% y es similar al EUS, y cuando se ha comparado con el EUS son iguales la sensibilidad. O sea que realmente las razones que lo llevan a escoger una técnica u otra no es que una tenga mayor sensibilidad que la otra, sino los recursos que tiene y el deseo que tenga de usar un método menos invasivo o más invasivo, ¿no? Es eso. La linfadenectomía, cuando se hace mediastinoscopia con linfadenectomía, ahí en los metaanálisis que se han hecho el rendimiento diagnóstico es de un 93%, pero esa linfadenectomía no se hace en todas las mediastinoscopias. Y no se debe hacer. Si uno lleva al paciente a cirugía, le hace el vaciamiento ganglionar mediastinal en la cirugía, ya sea por videoasistida o los que hacen robótica por robótica, o los que todavía la hacen unipuerto, o sea, el puerto grande con el que nos entrenamos nosotros los primeros cirujanos de tórax, pues la hacen por ese lado también. Yo tengo una pregunta para el doctor Lama. Sí, doctor. Cuando habló de las drogas para el EGFR, pues mencionó los Imertinib, por supuesto que es de tercera generación, pero últimamente hemos visto, usted lo debe haber visto mucho más que nosotros los cirujanos, que eso entendemos poco, la mutación T790, pues que utiliza los Imertinib, pero muchas veces son resistentes a los Imertinib. ¿Qué alternativas de medicamentos tenemos hoy en día? Pues realmente la idea que yo tengo es un poquito distinta a eso. O sea, la mutación de resistencia de los inhibidores de EGFR de primera generación
pivotea sobre la emergencia de esa mutación que es la TS790. Esa es la vía de resistencia de esos inhibidores de primera generación. Y el osimertinib es tremendamente activo en esa mutación en particular. De hecho, esa es una de las razones por las cuales, pues, cuando se empezó a utilizar el osimertinib en EGFR mutado, se utilizó inicialmente como una droga de rescate para cuando existía esa mutación y metástasis cerebrales. Ese es el motivo. Ahora, ¿qué nos está pasando ahora que el osimertinib se convirtió en de facto, pues, si no el estándar, por lo menos uno de los estándares de primera línea en enfermedad metastásica? Y realmente lo que, pues, yo diría que una primera, pues, es medio, yo diría que es dominante en este momento incluso en el país, ¿cierto? El osimertinib, los perfiles de mutación posterior al osimertinib no incluyen casi nunca esa mutación, porque si la incluyera el osimertinib sería, pues, la droga perfecta. Las mutaciones a las que da el osimertinib o el tipo de alteraciones los factores de resistencia son distintos y esos son muy difíciles de rescatar, y de hecho para efectos prácticos, si tú ya usaste osimertinib y hay progresión, a menos que viva en una parte donde tenga acceso a otras moléculas y a los estudios de investigación, realmente queda circunscrito a quimioinmunoterapia o... Sí, seguramente no hice muy bien la pregunta, me refería a esas mutaciones que aparecen cuando se está utilizando el osimertinib para atacar el 790, que es como, no sé si es la GC658R, que a eso me refería. ¿Qué medicamentos tenemos o todavía no tenemos? No, o sea, pues hay una de ellas que es la Luis, ayúdame, ¿cierto? Esa puede responder a inhibidores de primera generación y uno puede utilizar... Volverse a primera generación. No volverse, ¿cierto? Porque realmente nunca fueron usados. O sea, esencialmente, usted le dio osimertinib y hizo esa mutación, entonces a esa mutación. Pero esa mutación no es la inmensa mayoría, ¿sí? Entonces depende de qué tipo de mutación exista o la presencia de si hay alteraciones en el MET, que es muy frecuente que haya la coexistencia de alteración de MET. Entonces existen drogas que atacan a los dos vías. ¿Cierto? Pues hay una droga que se llama Imantamab que hace eso, ¿cierto? Existe también la inhibición de HER3, pues hay una droga que se llama patritumab deruxtecan, que esencialmente es capaz de detener a pacientes que tengan progresión a inhibidores de tirosina quinasa, incluyendo por EGFR. Pero todas estas drogas son esencialmente, pues no existen en nuestro medio para nosotros. Gracias.